Durante el fin de semana se conoció una serie de registros que mostraban una celebración lujosa con limusina y todo en el SLEP de Atacama, en el norte de nuestro país, uno de los más cuestionados además desde que se implementó este sistema. Hoy el ministro Cataldo tomó una decisión, desvinculó al director de este servicio de educación local que ha tenido muchos problemas. Queremos profundizar en aquello y también en otros temas vinculados a la educación y para eso nos acompaña hasta ahora Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. Bienvenido, Mario, gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué le pasó por la cabeza cuando vio la limusina, la cámara 360, la fiesta, el jolgorio de celebración del SLEP? La verdad es que quedé medio consternado, esa es la palabra, porque, mira, toda empresa, institución hace sus fiestas, sus celebraciones, sus aniversarios. Eso es relativamente normal, aquí en TVN seguramente lo harán, nosotros en el Colegio de Profesores también. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la función pública, que es la sobriedad. Y yo creo que esa cuestión es bien importante, sobre todo y particularmente en los SLEP. Los SLEP que han estado cuestionados, que no han tenido un buen funcionamiento en general, pero además particularmente Atacama, porque Atacama ha sido el paradigma del SLEP, lleno de problemas, con situaciones gravísimas, con actos de corrupción, incluso que la propia Contraloría en su momento determinó. Y no han sido 5 años que uno diga son para celebrar. Han sido 5 años, en el caso del SLEP Atacama, más bien 5 años llenos de problemas y de graves problemas. Cuando tú tienes colegios a bordo que se están cayendo a pedazos, y es literal. Yo visité un colegio que, producto de un terremoto que hubo, un sismo grande que hubo en Atacama, en Copiapó hace un año atrás más o menos. El colegio todavía está sin funciones, tiene las fisuras todavía, las escaleras son peligrosas, no se pueden ocupar. Está el colegio, por tanto, funcionando de llegado en otra escuela, los estudiantes, muy lejos, es todo un problema. Y cuando tú ves que hay situaciones así, o colegios con baño insalubre, yo recuerdo también un colegio que visité, una escuela especial que no tenía mudadores, y tenían las profesoras y las asistentes tenían que mudar a los niños en el suelo, en una colchoneta. Tú dices, ¿cómo puede ser que hagan una fiesta con ese poco recato, yo lo llamaría así, tan desatinado, me parece a mí desubicado, justamente en SLEP de Atacama además, y por todo lo que estoy diciendo? Mario, hoy día ha habido críticas transversales, de hecho le costó el cargo a la persona que estaba ejerciendo como director de este SLEP. ¿Por qué, si todos fueron tan críticos, ellos mismos no vieron este problema? ¿Por qué no hubo prudencia de parte de ellos? ¿Usted llega a entender eso o no? No, a mí me cuesta mucho entenderlo. Me cuesta mucho entenderlo porque es un SLEP que ha estado en el ojo del huracán, que debieran ser particularmente cuidadosos. Yo creo que en general las entidades públicas tienen que ser cuidadosas y más bien irse por el lado de la austeridad. Sobre todo porque hay que defender la función pública. O sea, cuando hay tendencias, pensamientos, sectores que abogan por menos Estado, y nosotros, en especial el profesorado, creemos que se necesita más Estado en Chile, no menos, que se necesita fortalecer la función pública, esto le hace un flaco favor a eso, a esa causa. A la causa de que la educación pública se fortalezca, a la causa de que la educación pública tiene que tener recursos especiales que le permitan cumplir de buena forma su labor. Cuando tú ves una limusina, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, ¿qué tiene que ver una limusina con una celebración de un ente público de educación? ¿Qué idea le da a uno a la limusina? A mí me da la idea más bien de multimillonarios bajándose una limusina, no sé, de fiestocas así exorbitantes, de un lujo desmedido. Ahí está la limusina. Entonces, que brandea además que decía 5º aniversario del SLEP, claro, como si fuera un equipo de fútbol. ¿Qué tiene que ver eso con educación? ¿Qué tiene que ver eso con la educación pública? ¿Qué tiene que ver eso con las comunidades escolares, que es a lo que tienen que atender los SLEP? Yo lo encuentro muy desubicado, muy desatinado, y yo creo que la decisión que tomó el ministro de Educación fue correcta. Pero no fue quizás muy rápida, porque hoy día el SLEP también entregó un comunicado diciendo que aquí no hubo recursos públicos, que fue una fiesta privada de alguna manera. ¿Y cómo puede ser una fiesta? No sé, no. Yo creo que hay que investigar a fondo la situación. Nosotros hoy día hicimos una declaración donde exigimos no solo que no basta con la salida del funcionario, sino que nos parece que tiene que haber una explicación muy, muy clara, muy transparente, de cómo fue exactamente que se financió una limusina y todo lo demás que uno ve, que es como, no sé cómo llamarlo. Igual son imágenes parciales que tenemos, pero parece un lujo exagerado para lo que debe ser un servicio público. A mí me parece que la moderación debe ser la característica de un servicio público, y en este caso lo que vemos es lo contrario a la moderación. Y aquí puede ser esto, Mario, la punta del iceberg también de algo mayor, porque hoy día se ha ventilado durante esta jornada de que el dueño de la limusina tendría que ver con la seguridad de los SLEP ahí en la región de Atacama. Por eso que sería como una suerte de, no quiero usar la palabra coima, pero un favor, una regalía. Por eso que yo creo que esto debe ser investigado a fondo.
Yo creo que no basta con la salida del funcionario que ejercía como director ejecutivo, que además estaba en una subrogancia, ¿sí? No era el titular del cargo. Pero hay que tener mucho cuidado en el nombramiento de los directores ejecutivos, hay que tener mucho cuidado en cómo se comportan, la imagen que el servicio transmite, porque estamos defendiendo la función pública. Y la función pública ha tenido harto embate en el último tiempo. Y esto lo único que hace es darle argumento a los que quieren denostar la función pública. Y la mayoría, yo diría que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no tienen nada que ver con eso. Esto mancilla la imagen de todos los SLEP a nivel nacional, del sistema que está en recambio, que vamos en la mitad además. Ahora, a contar de enero, entraron un par de colegios más, son 36 de 70 que vamos a tener finalmente. Ya está más de la mitad, a partir de este año más de la mitad. Funcionando, y el 2029 vamos a tener 70. Estamos en la mitad. Exacto. ¿Mancha la imagen de todo el sistema? Yo creo que afecta la imagen, Además que hay críticas que son reales. Nosotros mismos como gremio tenemos críticas a cómo han funcionado los servicios locales. Nosotros hemos estado enfrentando despidos que a nosotros nos parece que son inadecuados. Hemos estado enfrentando situaciones de serios déficits. En Santiago finalmente lo resolvimos en el SLEP nuevo, pero estaban forzando a los profesores a venir a actividades en vacaciones que no les correspondían, haciendo mal los procedimientos. Finalmente lo arreglamos, hay que decirlo, eso se resolvió y hemos ido. Entonces, cuando están en general cuestionados porque el sistema de nueva educación pública no ha funcionado todo lo bien que se esperaba, y por el contrario, nosotros creemos que ha funcionado en algunos casos bastante mal. Atacama particularmente el paradigma del mal funcionamiento de un servicio local. Fíjate, mira, Davor, a propósito de esas movilizaciones que hubo cuando hubo la crisis ya, digamos, grande del SLEP Atacama, que hasta huelga de hambre hubo, o sea, nosotros tuvimos colegas que hicieron huelga de hambre, ahora se les anuncia que se les va a descontar todo ese tiempo y es un descuento tremendo, terrible, que podrían sufrir nuestros colegas. Entonces tú dices, ¿cómo es? Por un lado, descontándole a los profesores la chaucha, descontándole, ¿no es cierto?, apretándolos, pero así, cuando lo único que hicieron mis colegas fue defender la escuela pública porque se caían a pedazos, y no es una frase en un sentido figurado, es literal, en algunos colegios que se caían a pedazos, y mientras se le está anunciando y amenazando con descontar a mis colegas, por otro lado, esta fiestecita a todo este lujo, o sea, a mí me parece una incongruencia muy grande. Mario, y más allá de lo que pasó en Atacama, de esta fiesta que usted ya la ha desarrollado, la foto grande, mirando los SLEP, ya llevan un par de años, estamos en la mitad de la ruta que decía yo, culmina el 2029 con el traspaso de todos los colegios finalmente a los SLEP. ¿Qué balance hace? ¿Puede hacer una raya para la suma, un diagnóstico? ¿Ha sido realmente el SLEP un aporte a la educación pública del país o al contrario, estamos peor que cuando partió? Mira, peor que el sistema municipal no es difícil, porque el sistema municipal está absolutamente colapsado y todos los días tenemos casos de SLEP, o sea, municipios que tienen deuda previsional, que no pagan los sueldos completos, Lota, hemos tenido recientemente casos bien grandes, La Serena tiene una deuda tremenda, se pasaron a SLEP con deuda. La gestión municipal en ningún caso es ningún modelo, no es un modelo. Pero por otro lado, la exigencia que uno le puede hacer al nuevo sistema, con toda razón, las comunidades pueden exigirle, porque se prometió cuando se instaló este sistema, una mejoría notoria. Y esa mejoría notoria no ha existido. Yo quiero ser bien franco en eso, no ha dado el ancho al sistema, pero tampoco es solución mantener el municipal. Entonces hay una encrucijada hoy día bastante compleja. ¿Pero hay alguno que funcione bien o su mirada es Hay crítica algunos que sobre tienen todo una gestión Chile? un poco mejor, pero yo creo que hay problemas que son estructurales, que no tienen que ver con que llegue un director o director ejecutivo que sea un poquito más eficiente y administre mejor. ¿Y sabes cuál es el problema? Fundamentalmente, que lo que ocurrió con el cambio SLEP es que cambió quien administraba el modelo, pasó de municipio a estos entes, pero el modelo sigue siendo el mismo. Y entonces estructuralmente lo esencial no cambia, no ha cambiado el sistema de financiamiento. A nosotros nos dolió mucho que el gobierno no cumplió con su compromiso de campaña por un lado y después echa el mismo gremio de que iba a mandar un proyecto de ley para cambiar el sistema de financiamiento, que sea un financiamiento basal. Yo creo que hay cierta unanimidad. Incluso yo tengo la expectativa que el nuevo gobierno, a pesar de que no es muy pro educación pública, sí se entienda que el sistema de financiamiento por subvención para la educación pública está en crisis total, porque genera un financiamiento inestable y un financiamiento absolutamente limitado. Y la DIPRES este año, además, particularmente apretó muchísimo a los SLEP, y nosotros creemos que ese no es el camino. Lo que la educación pública necesita son más recursos, no menos recursos. Están despidiendo colegas, hay casos que ya lo hemos moderado esos despidos, pero producto de gestión que hemos hecho gremialmente, pero nosotros creemos que el camino para mejorar la educación pública no es despedir profesores y profesoras,
más aún cuando en Chile hay una proyección de déficit docente en los próximos años y hay una cuestión bien contradictoria, que se sabe que hay déficit docente y por otro lado se están sacando profesores del sistema, en nuestra opinión, sin fundamento muchas veces, sin entender o sin considerar la pertinencia territorial. Por ejemplo, en Lota y Coronel, que estuvimos recién, estaban decidiendo despedir un número enorme de profesores porque la DIPRESE lo imponía, la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ahí en Lota han habido graves problemas de convivencia, ha habido hasta acuchillamientos, se necesita justamente más apoyo docente y más apoyo profesional, y lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Entonces, no ha funcionado bien el sistema, y ahora hay una ley que está en el Parlamento que va a corregir algunas cosas, pero no lo más estructural. Esperamos que esa ley se apruebe, eso sí, porque algunas cosas corrige, pero se necesitan modificaciones mucho más de fondo al sistema. Estamos en la mitad de la ruta. Mario, y desde el Colegio de Profesores, ¿qué mirada tienen sobre la decisión o sobre el planteamiento que han hecho, mejor dicho, algunos alcaldes de que no quieren perder todos los colegios, que quieren quedarse como con algunos? Hoy día en la tarde entrevistaba, por ejemplo, al alcalde de Ñuñoa, al alcalde Sichel, decía, bueno, a mí me gustaría que tengo 18 colegios, me gustaría quedarme con 4 o 5, seguir el municipio administrándolo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa decisión mixta o ruta mixta de que el municipio entregue algunos y se quede con los otros? Es que yo creo que es difícil eso. Primero, la ley no lo permite. Lo que estaba proponiendo el alcalde Sichel, la ley no lo permite. Claro, pero él dice que va a hablar con las autoridades nuevas que asumen en marzo. Claro, eso tendría que implicar una modificación de ley. Nosotros creemos que podrán haber casos puntuales, muy puntuales, en donde el sistema municipal podría presentar mejor gestión o mejores condiciones, pero son muy puntuales y no hablan de la generalidad. La generalidad es que el sistema municipal de administración de la educación está bastante colapsado y por lo tanto nosotros creemos que eso no es una solución. Nosotros creemos que la solución es que el Estado tome un rol más activo respecto a la gestión de los colegios, más activo respecto a impulsar una educación pública. Mire, Davos, le voy a decir algo. Los colegios que tienen, los países que tienen buen éxito en educación y que hay informes internacionales que tanto muestran que Finlandia, Irlanda, países asiáticos, en general, que tienen buena educación, lo hacen sobre la base de una muy fuerte educación pública. En Finlandia el 95% de la matrícula es pública. Y la familia pudiente y la familia de la clase trabajadora manda a sus hijos a la escuela pública. Porque esa escuela pública es la que asegura, integración, la que asegura inclusividad, la que asegura formas democráticas. La escuela pública, cuando es integradora, cuando en su interior, en la sala de la escuela pública, cuando está en la misma sala el hijo del empresario, el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, eso es un elemento muy integrador en la sociedad. Le hace muy bien a la sociedad esa escuela pública. En Chile no tenemos eso. Claro. Y tenemos que avanzar hacia allá. Y ese es el camino para que la educación efectivamente se mejore. No es con lógicas de mercado, ni es con lógicas de lucro, sino que es con la lógica de la vocación pública que tiene que tener el Estado para desarrollar la educación pública. Me acuerdo del expresidente Aguirre Cerda, que decía gobernar es educar, y que impulsó de manera tremenda la educación pública, y hoy día pareciera que gobernar es lucrar, porque la educación Mario, se ha visto más por ese lado que por educar. Mario, y a propósito de escuelas públicas, ¿vio los resultados de las escuelas públicas en La Paz que conocimos la semana pasada? Solo hubo un colegio, una escuela pública que estuvo entre las 100 mejores, que fue el Liceo Augusto del Mar de la comuna de Ñuñoa. ¿Le tenía más fe a la educación pública? Sí, y ninguna particular subvencionada. Eso no se ha dicho. Las otras 99 colegios, aparte del Augusto del Mar, que es escuela municipal, las otras son todas particulares pagadas. Entonces, es importante destacar también que tampoco la educación particular subvencionada, que no tiene ni un solo colegio entre los 100 mejores. 99 son particulares pagados y unos municipales entre los 100 mejores de la ¿Pero usted más municipales que estén ahí presentes con todos los cambios que ha habido, con una mirada importante del Ejecutivo respecto a lo que hay que hacer en educación? Por supuesto que quisiéramos que la educación pública estuviera mucho más cerca de la educación particular pagada. La educación particular pagada, ¿sabe qué matrícula tiene el país? El 7%. El 7% de los estudiantes de este país, que obviamente pertenecen a los sectores más pudientes, van a la escuela particular pagada. El 93% restante va a educación municipal, de servicios locales o particular subvencionada. Ningún colegio particular subvencionado está entre los 100 mejores. Ninguno. Y ese sistema se ha propagandeado como muy bueno, como muy exitoso, como que es mejor que la educación pública. Y no hay un solo colegio particular subvencionado entre los 100 mejores. Y eso no, comunicacionalmente eso no se ha informado de la misma forma que se dice solo un colegio municipal o de servicios locales. Ninguno de los colegios particulares. O sea, la distancia que hay entre un pequeño grupo, un pequeño sector, el 7%, que se educa en condiciones, podríamos decir, óptimas,
Y el resto en Chile es demasiado grande y eso, por supuesto, que es una tarea pendiente de este país. Mario, en la próxima semana, el próximo martes, vamos a conocer el gabinete del presidente José Antonio Kast. ¿Qué perfil esperan ustedes que tenga el nuevo ministro o ministra de Educación que lo va a acompañar? ¿Y cuáles son las tareas que tiene por delante? Nosotros esperamos que el nuevo ministro o ministra entienda y tenga en su vocación el desarrollo de la educación pública, porque por las razones que le he dado, para nosotros como gremio, y creemos que en general los ejemplos, insisto en lo que decía recién, los países que tienen buena educación son los países que hacen base en una buena educación pública con fuerte apoyo del Estado. Esperemos que sea dialogante. Nosotros estamos absolutamente disponibles desde el primer día que asuma el ministro o ministra a sentarnos a conversar sobre los problemas de la educación, sobre las cosas pendientes. Estamos en esa total disposición, como también estamos en la disposición de defender la educación pública en caso que hubiera políticas que la dañaran o la perjudicaran. Pero nosotros estamos en total disposición de diálogo. Esperamos que ese ministro o ministra tenga esa misma disposición, porque desde el primer día estamos dispuestos a sentarnos a conversar los problemas de la educación chilena. Ya, pero ¿esperan a alguien técnico, alguien político? ¿Qué es lo que le acomoda más a usted, que lleva tantos años como dirigente, además gremial, con varios gobiernos? Sí, me ha tocado con varios gobiernos. Yo espero que sea alguien que tenga una vinculación real con la educación, pero no solo desde el punto de vista de la economía. De repente se dice que hay expertos en educación, pero son economistas y lo que manejan mucho son las cifras y los presupuestos y aquello, pero no mucho cómo funcionan los colegios en su interior. No, el perfil óptimo, en mi opinión, es alguien que haya tenido experiencia en la realidad misma de la educación, ya sea universitaria, educación superior o educación escolar, que tenga alguna vinculación con esa realidad, porque finalmente ahí está lo esencial de la educación, ahí está. Entonces, esperaríamos ese perfil, pero bueno, obviamente esta es una decisión del presidente y él tendrá que ver cuál es el perfil que le quiere dar al cargo, pero ojalá no sea un cargo de un perfil demasiado tecnocrático. Ojalá sea un cargo, porque educación es muy social, no es solo cifras, no es solo cuestiones de macroeconomía, sino que fundamentalmente es tener una percepción de lo que las comunidades necesitan en los distintos territorios. Hay disímiles realidades, lo que decíamos recién. Yo creo que es un tremendo desafío esto que pasó con la PAES, o esto que la PAES va confirmando. Antes habían más colegios públicos y más colegios particulares seleccionados entre los 100 primeros. Mario, y desde el 11 de marzo, ¿dónde va a estar el colegio de profesores? ¿Son opositores ustedes a José Antonio Kast, a ese gobierno o no? Nosotros a priori no somos ni opositores ni partidarios de los gobiernos. Nosotros como gremio siempre tenemos que mantenernos autónomos. Pero han estado poco en la calle en este gobierno del presidente Boric. Somos el gremio que más estuvo en la calle en el gobierno del presidente Boric. Usted ve a cualquier gremio, de cualquier área, y el gremio que hizo mayores movilizaciones en la calle cuando fue necesario fue el nuestro. Y no, a pesar de que teníamos una, digamos, condición de diálogo muy, muy fluido con el gobierno, cuando fue necesario no tuvimos problema en salir a la calle. La marcha más grande que hubo en este periodo fue la que hicimos nosotros en Valparaíso, con casi 10 kilómetros de docentes de todo el país. Así que nosotros cuando tenemos que movilizarnos lo hacemos, cualquiera sea el gobierno, pero también tenemos actitud y disposición de diálogo, cualquiera sea el gobierno. Ya, pero no van a estar en la calle el 11 de marzo, van a dejar que el gobierno gobierne. No, el 11 de marzo yo voy a estar viendo el cambio de mando por televisión. ¿Por televisión nacional? Bueno, sí, por supuesto. Mario Aguilar, presidente del colegio. Permítame un minuto. Dígame. Mañana se vota en el Senado, está citado para un proyecto de ley de titularidad docente, que es justicia, un proyecto que se aprobó casi unánimemente en la Cámara de Diputados. Esperamos que los senadores mañana lo puedan aprobar en general y poder apurar el trámite. Ojalá se apruebe en marzo esa ley. Hay harto trabajo en el Congreso mañana, la ley de reajuste, la ley de negociación ramal, la que usted nos plantea. Gracias, Mario Aguilar, por estar esta noche en Vía Pública, como siempre. Encantado, que esté bien. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas.